esa fuerte dignidad del cubano y de lucha. Porque incluso no es una resistencia como tal, sino es un afán de no ser sometido. O sea, que va un poco más allá de la resistencia. Es una lucha constante. Se ha convertido Estados Unidos inmediatamente que triunfa la revolución, empieza a atacar a Fidel. Y no solo a Fidel, empieza a atacar a la revolución cubana. Y ante esos ataques que ya empezaban, ataques políticos, ataques ideológicos, ataques económicos, o sea, el bloqueo formalmente Kennedy lo impone en el 62, 63, pero todas las medidas de sanciones, medidas punitivas empezaron antes del 59, a raíz del triunfo de la revolución. Cuando la revolución triunfa, casi el 70% del pueblo cubano era analfabeto. O sea, La Habana era una gran vitrina, pero era La Habana. O sea, una de las maneras que atacan a Cuba hoy en día es, no, en los años 50 Cuba fue el primer país que tuvo televisión, fue el primer país que transmitió ondas radiales de manera internacional. Sí, es cierto, pero era La Habana. El resto de Cuba era una precariedad y pobreza enorme. Pero ¿qué fue lo que hizo Fidel? De una manera muy inteligente. Él dijo, no me crean, lean. Y los primeros libros que circularon a raíz de la revolución, te estoy hablando 59, 60, no fueron libros de política, ni convocatorias partidarias, no, nada de eso. Fue el Cervantes, Don Quijote. A raíz de eso mismo, Fidel lanza la campaña de alfabetización, a la que se sumaron miles y miles, tanto personas adultas, grandes, como muy jóvenes. Mi hermano tenía 14 años y se fue a alfabetizar, y fue al oriente de Cuba, a la punta de Baracoa, allá, donde no había electricidad, donde no había baños, eran letrinas fuera de las casas, pero ahí fueron los jóvenes cubanos. Y al regreso fue esa gran manifestación que hubo de todos los alfabetizadores con Fidel, cuando Fidel declara Cuba libre de analfabetismo. En primer lugar, ¿cómo es que el pueblo cubano es el pueblo más culto del mundo, sin ninguna duda? Estando en La Habana, porque bueno, fui un par de veces a la Bienal de La Habana, justamente porque mi profesión es de profesora de Historia del Arte. Y me sorprendía que los niños que manejaban las bicicletas me daban lecciones de política internacional, lecciones de arte, de música, y no solamente ellos, sino todos los cubanos tienen un nivel intelectual deslumbrante. Esto en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo se logró en Cuba? Que evidentemente hubo una base que fue Gamaleya, pero multiplicar la capacidad científica justamente con las vacunas y todo esto de todo el mundo, porque realmente 3 vacunas para el cáncer y todo lo que ha conseguido Cuba, que es absolutamente deslumbrante. Es una especie de milagroso que con todos los problemas, justamente de bloqueo y todo esto, Cuba haya conseguido eso. Y desde el 61 el pueblo cubano estaba alfabetizado. En Cuba existían 2 grandes universidades, precisamente en La Habana, la Universidad de La Habana, y la otra estaba en Santiago de Cuba. ¿Cuál fue la estrategia de la Revolución Cubana? Ya esto sí es Revolución Cubana. Bajo el liderazgo de Fidel, claro. Crear más universidades. Y entonces hoy prácticamente las principales provincias de Cuba tienen su universidad. Pero ya no es solo es la universidad como tal, que los jóvenes van allí. Está la universidad laboral, o sea, por cursos de oficio. De oficio, cursos que tú vas, tú te apuntas. Están las universidades municipales. O sea, el profesor de la universidad, usted es profesora, tiene dentro de su programa de trabajo, tal vez una vez o 2 o 3 veces al mes, ir a un centro municipal donde acuden trabajadores, incluso personas grandes que no tuvieron la oportunidad de graduarse en la universidad, pero van a estos lugares
a instruirse. Mira. Se empezaron a dar clases por la televisión. Por ejemplo, en mi etapa de adolescencia, en 7º, 8º grado, en Cuba fue a nivel nacional, las clases eran, o parte de las clases, no todas, era por televisión. O sea, todos los jóvenes cubanos que estábamos en 7º, 8º y 9º grado, veíamos la misma clase. Qué increíble. Qué bien, qué maravilla. Veíamos la misma clase en toda Cuba. Y allí trabajaba. Cuando terminaba, era media hora las clases de español, de matemática, de física, de historia, de inglés. Porque el inglés se enseña en Cuba ahora, en estos momentos, hasta desde la primaria. Sí, claro. O sea, y después de esa media hora, el aula o la clase se quedaba con el monitor, o sea, el alumno auxiliar del profesor, o con el profesor, para la otra media hora. Claro. O sea, todo eso fue creando una base para llegar a crear una masa de científicos básicamente y actualmente muy joven que empezaron a crear y se dio esa oportunidad y el Estado cubano, ya la Revolución Cubana, le propició los presupuestos, los institutos, las tecnologías necesarias. También Cuba en este sentido ha recibido asistencia, apoyo de organizaciones, o sea, agencias de las Naciones Unidas. Por ejemplo, cuando la COVID, un país, como tú dijiste, pobre, sin recursos, Claro. Cuba fabricó 3 vacunas.